Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en un programa más de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñandeyara Ñee. Y hoy vamos a comenzar, como siempre, con una oración al Espíritu Santo para que sea Él quien conduzca este programa y ponga las palabras en mi boca. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te pedimos que también nos acompañes en todo este programa, cubriéndonos con tu sagrado manto y estando con nosotros para que todo sea según la voluntad de tu Hijo a quien tú nos conduces. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos, y hoy quiero compartir con ustedes un salmo precioso que vamos a ir analizando paso a paso, pero primero lo quiero leer todo en su contexto. Es una promesa de Dios y es el Salmo 91. Es un salmo de protección. Entonces comienza diciendo la palabra de Dios: tú que habitas al amparo del Altísimo, que a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices, mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, comienza diciendo este salmo: tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso. La pregunta que siempre tenemos que hacernos es si realmente estamos habitando bajo la protección de Dios. Para poder entrar dentro de la protección de Dios tenemos que hacer nuestra la vivencia de esta palabra de Dios. Es ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. A veces las personas piensan que están con Dios porque rezan o porque van a misa, pero en su día a día su conducta es absolutamente contraria
a las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso cada uno tiene que analizar su vida. ¿Cómo estamos? ¿Cómo puedo ver a través de la luz del Espíritu Santo mi comportamiento? Y el comportamiento incluye desde nuestros pensamientos más profundos. Tenemos que ver si podemos construir con nuestras palabras o cuando nos enojamos, destruimos porque quizás conectamos nuestro enojo con nuestra lengua y salen un montón de barbaridades que no corresponden a Dios. Por eso cuando comenzábamos, le pedíamos al Espíritu Santo que aprendamos a hablar cuando tengamos que hablar y a callar cuando tenemos que callar. Y solamente a través de su luz podemos darnos cuenta y entrar dentro de lo que se llama dominio propio. Aprender a manejar mi lengua. Dice en el capítulo 3 de Santiago que el hombre que logra dominar su lengua es un hombre perfecto, porque dice que nuestra lengua es tan chiquitita, ¿verdad? Y sin embargo es capaz de incendiar un monte, porque cuando nos enojamos o cuando el ser humano se mete en los chismes o en cualquier irresponsabilidad de la palabra, entonces se aparta de lo que es estar bajo la sombra del Altísimo. Y nuestras obras, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos todos los días, tiene que ser del agrado de Dios, de manera que todos los días nosotros podamos entregarle a Dios nuestros frutos. Ahora, ¿qué pasa si me equivoqué, si me doy cuenta que erré? Y Dios sabe de nuestras debilidades. Le pedimos perdón a Dios, pero volvemos a Dios. Cuando nosotros pecamos, muchas veces, y no nos arrepentimos, nosotros nos terminamos apartando de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta siempre, y por eso es muy importante cada día tomarnos un tiempo para orar, para rezar profundamente, para analizar nuestra vida y si hicimos algo mal, si dijimos algo que agredió, algo que ofendió, algo que dañó, tenemos que pedir perdón a Dios y al prójimo, porque todos queremos entrar bajo la protección de Dios, pero para eso tenemos que hacer lo que Él nos pide. Y hacer lo que Él nos pide es esfuerzo de no pecar, esfuerzo de mantenernos en esa fidelidad a Dios todos los días de nuestra vida. Nos decía el Señor Jesús en el Evangelio: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque la puerta ancha conduce a la perdición. Y para eso tenemos que adelgazar, digamos, de nuestros pecados, sacarnos nuestros pecados de encima, para poder pasar por esa puerta angosta donde tengo que entrar purificado, purificada, para poder permanecer con Dios. Por eso habla aquel que se esfuerza todos los días, que aunque caiga, se da cuenta de su error, pide perdón a Dios y se levanta nuevamente. Fíjense que en la Biblia al único que le llama Dios un hombre con un corazón de acuerdo al querer de Dios es a David. Y cuando uno se pone a analizar el comportamiento de David, uno se da cuenta que no es que él no pecaba, es que él se daba cuenta de sus errores y pedía perdón y volvía siempre a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder habitar al amparo del Altísimo, a la sombra de nuestro Dios que es todopoderoso, porque es que es imposible para nuestro Dios. Para Él todo es posible. Él lo puede todo. Él tiene a su disposición
toda la naturaleza, toda la creación, todo lo que Él hizo. Y Él conoce nuestros tiempos, Él conoce nuestras debilidades y Él también conoce cuándo tiene que tocar nuestro corazón para transformarnos. No depende de Dios que nosotros cambiemos, depende de nosotros que queramos hacer las cosas con Dios. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por el canal católico Ñande Yarañe. Y seguimos analizando el Salmo 91, un salmo que tiene tanto contenido, tantas enseñanzas que Dios nos da. Y dice después: dile al Señor, mi amparo, mi refugio, en ti, mi Dios, yo pongo mi confianza. ¿Confiamos en Dios siempre? Tenemos la seguridad de que Él no nos va a dejar nunca, que Él nos escucha siempre en cada una de nuestras oraciones, que Él está siempre con nosotros, como dice en el capítulo 4 de Filipenses, que Él está mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Ese es nuestro Dios, en quien cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra confianza, porque Él no nos va a fallar nunca. Todos los seres humanos nos pueden fallar, pero Dios no. Dios nunca falla y nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Él te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. ¿Quién es el cazador que busca destruirnos? El diablo, Satanás, como quieras llamarlo. El hacedor del mal. Él busca destruir la obra de Dios y nosotros somos obra de Dios. Por eso dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10, que Él viene a robar, a matar y a destruir, porque ese es el fin. Primero roba tu paz, tu alegría, tu tranquilidad. Después te quita tu relacionamiento con Dios. Por eso te lleva a la muerte espiritual. El pecado siempre mata todo relacionamiento con Dios. Y no es que Dios se aparta de nosotros, es que nosotros nos apartamos de Dios. Y cuando estamos sin Dios, Él puede libremente destruirnos. Por eso el mundo está hoy así, porque se ha dejado a Dios de lado. Y como bien dice en Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es tiempo de volver a la fuente, tiempo de volver a Dios. Y Dios se revela a través de su palabra. Dice, no temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. No tengas miedo, nos dice. Cuentan estudiosos de la palabra de Dios que en toda la Biblia aparece 365 veces no temas cuando Dios se dirige al ser humano. Y acá nos dice que no temamos los miedos de la noche. En la Biblia la noche, las tinieblas representan cuando Dios no está presente. No es la noche como noche que nosotros conocemos, sino es en la ausencia de Dios. Tenemos que buscar siempre la presencia de Dios y saber que nunca estamos solos, que Él está siempre con nosotros. Por eso no tenemos que tener miedo. Cuando nos habla de la flecha disparada de día, porque hay personas apartadas de Dios que siempre están buscando problemas, están
entrando en discusiones y hay también tentaciones muy fuertes para caer en el pecado, que son como flechas incendiarias que vienen a destruir al ser humano. Pero cuando estamos con Dios, no tenemos que tener miedo, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando viene la peste, ahora que vino la pandemia, es buscar la protección de Dios, acudir a Él. Pero acudir no para que solucione el problema, acudir para permanecer con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, muchas veces las personas le buscan para la solución de una situación negativa, le buscan para que Dios obre. Pero después cuando Dios soluciona el problema, se apartan de Dios. Y Dios conoce que está en nuestros corazones, con qué intención nos acercamos, por qué lo hacemos. Dios conoce mejor que nadie. Entonces, acudir a Él, pero para permanecer con Él, para servirle a Él. Y no teniendo miedo de los males del mundo, porque en el mundo hay muchos males, pero bien nos dice Jesús, yo he vencido al mundo, dice Él. Entonces, con Él podemos estar seguros. Por eso dice, ¿verdad?, que no tenemos que tener miedo ni a las plagas, ni a las pestes. Y nos dice, aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro. Su lealtad te escuda y te protege. A veces nos asusta lo que les pasa a las otras personas. Pero nosotros no podemos saber la condición espiritual de cada uno de ellos. Y solamente sobre nuestra condición espiritual es sobre quien podemos responder. Por eso nosotros no podemos juzgar a los demás. Podemos rezar, sí, por las otras personas. Podemos acompañarle, podemos guiarle, podemos darle un consejo si nos piden. Pero nosotros no podemos cambiar la vida de nadie. Solo Dios tiene acceso a nuestros corazones y Dios espera nuestro sí. Entonces nosotros no tenemos que compararnos con nadie. Tenemos que saber que somos cada uno de nosotros únicos e irrepetibles. Así nos hizo Dios. Y así Él nos quiere. Y así Él nos conoce también, porque conoce lo más profundo de nuestros corazones. Entonces no mires lo que le pasan a los otros, que eso no te dé miedo, sino que acudas a Dios y te quedes prendido o prendida de Dios, sabiendo que quien te protege es Dios. Por eso dice, aunque caigan, dice, 10.000 a tu diestra y 1.000 al otro lado, tú permaneces fuera de peligro. ¿Por qué? Porque es cada persona la que va y entra bajo esa protección de Dios. En el mundo se dice somos arquitectos de nuestra propia vida y en realidad cada uno conoce su corazón, cada uno conoce sus pecados, cada uno conoce sus debilidades cuando uno se da tiempo para mirarse interiormente. Y lo que tenemos que ver es cuánto vivimos la palabra de Dios. Porque lo que nosotros vemos de las otras personas, muchas veces hasta pueden ser apariencias y no realidades. Pero nuestra realidad sí la conocemos. Por eso el Señor acá nos dice, ¿verdad?, que su lealtad nos escuda y nos protege, porque Él es siempre fiel. Y la pregunta que tenemos que hacernos interiormente es, ¿qué tan fieles a Dios somos todos los días? Porque allá en el capítulo 1 de Juan, cuando nos habla de Jesús, dice que en Él todo era amor y fidelidad. Amor al Padre, amor a nosotros, por eso Jesús viene a dar su vida por nosotros. Y fidelidad, porque no todo lo que Él hizo quería pasarlo. Cuando Él estaba ya entregado, es por ser entregado, ¿verdad? Porque Judas le entrega. Y Él se va a rezar.
y estaba con Pedro, con Santiago y con Juan, y ellos se quedan dormidos. Jesús dice: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Él nos enseña ahí que Él no quería pasar por eso, porque Él sabía el dolor que iba a ocurrir, por el cual iba a pasar, las burlas, las agresiones, todo lo que Él iba a vivir. Pero sin embargo, Él lo hace porque es fiel al Padre. Y es una enseñanza inmensa que nos deja, que tenemos que aprender a renunciar a lo que nosotros queremos para hacer lo que Dios nos pide. Esa es la obediencia que el Señor nos enseña y esa es la fidelidad dentro de la cual tenemos que permanecer nosotros también en nuestra conducta. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos, amigos, con más tiempo con Dios. Estábamos analizando el Salmo 91 y continuamos en el versículo 8 donde dice: basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío. Tú que dices: mi amparo es el Señor, y que haces del Altísimo tu asilo. No podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Bueno, basta que tengas tus ojos abiertos. En la palabra de Dios nos enseña a no solamente conocer la palabra de Dios, sino razonar la palabra de Dios, analizar. Por eso la meditación de todo lo que vamos conociendo y aprendiendo es muy importante. Y dice que tenemos que darnos cuenta de que todo lo malo que hacemos tiene sus consecuencias negativas en nuestra vida. Por eso vamos a ver que el que está apartado de Dios, aunque en un principio le pueda ir bien, finalmente le va a ir mal. Dice en el Salmo 127, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces tenemos que analizar siempre que estemos construyendo con Dios, haciendo lo que Dios nos pide, poniendo en práctica su palabra y viviendo de acuerdo a su voluntad, porque eso tiene que ser todos los días de nuestra vida. Y cuando nos apartamos de Dios, porque decidimos pecar, porque el pecado puede estar la tentación, pero desde el momento que nosotros decimos que sí, es que pecamos. Cuando decimos sí al mal, ahí pecamos. Bueno, darnos cuenta para arrepentirnos, para volver a Dios, para cambiar de camino y salir de los males. Porque quien permanece en los males tiene su consecuencia. Y eso lo podemos ver por nuestros propios resultados, cómo fue nuestra vida cuando estábamos apartados de Dios y cuáles eran nuestros resultados en ese momento y cómo es nuestra vida hoy que estamos prendidos a Dios y cómo podemos tener buenos resultados con Dios. Principalmente podemos sentir paz, ¿verdad? El ser humano necesita vivir en paz. No está preparado el ser humano para vivir en conflictos, en guerras, en peleas, en problemas todos los días. Es cierto, en la Biblia nos habla que muchas veces vienen las tormentas y son circunstanciales, pero ¿cómo pasamos esos problemas? Las tormentas en la Biblia son los problemas, ¿verdad? Los pasamos por la fe.
y tenemos que aprender a poner nuestra fe en Dios. Por eso nos habla de vivir bajo el amparo del Altísimo. Bueno, acá también nos dice, ¿verdad? No podrá la desgracia dominarte ni la plaga acercarse a tu morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. Dios nos protege. Cuando nosotros entramos bajo sus alas protectoras, está la protección de Dios. La desgracia es estar sin la gracia. Y estar en gracia de Dios es estar sin ningún pecado mortal, sin ningún pecado, ¿verdad? Entonces, cuando uno está bajo la gracia de Dios, no cae en desgracia. Pero cuando uno peca y cuando uno se aparta de Dios y cuando uno no se quiere arrepentir, porque fíjense, uno puede pecar en su debilidad, uno puede caer, pide perdón a Dios y vuelve. Pero está el que no quiere arrepentirse, el que está feliz con su pecado. Esa persona está en situación de desgracia, sin la gracia de Dios, sin la gracia santificante de Dios, ¿verdad? Entonces dice que quien está en estado de gracia, que está sin pecado mortal, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tus moradas, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. Dios te protege, Dios nos protege. Y nosotros tenemos que aprender a entrar bajo su protección. Tenemos que decidir vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que vivir bajo la voluntad de Dios nos produce alegría. Porque Dios nos quiere felices. Y no tiene que ser una carga vivir sin pecar, sino tenemos que sentir esa paz que solamente la podemos sentir cuando Jesús está en nuestros corazones. Y resulta que Jesús no se mezcla con el pecado. Él está en el bien, Él está en todo aquello que nos puede regalar bendiciones que vienen de Dios. Y nunca están los males. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. Dios nos protege en todos nuestros caminos, como decía así recién. Y cuando vamos a caer, también nos advierte. Por eso Jesús nos decía que tenemos que estar siempre atentos y orando para no caer en la tentación. Dios nos advierte. Pero qué tan atentos estamos a las advertencias que nos da. Porque la oración está muy ligada a recibir esas advertencias de Dios. Y Él nos va mostrando, pero nosotros tenemos que mantenernos también prendidos a Él todos los días de nuestra vida. Dice, andarás sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. La víbora siempre representa la serpiente, la tentación. Vas a poder superar las tentaciones. Por otro lado, nos habla de los leones, los que matan y desgarran de dolor. Vas a poder salir de las situaciones más difíciles, esas que te desgarraron de dolor. Y sobre eso ya no vas a volver, porque estás con Dios. Y Dios ahora es quien toma, Él es el que va a dirigir tu vida. Y Él es el que te va a proteger todos los días. Pisarás cachorros y dragones. Los cachorros, aquellos que parecen pecados hasta imperceptibles, chiquititos, pero que en el fondo son pecados y que pueden crecer, porque nada queda en su estado natural. Todo pecado siempre crece. Todo pecado siempre va siendo cada vez más grande y más grande cuando nos arrepentimos. Entonces nos dice que hasta lo más pequeñito vamos a poder darnos cuenta y vamos a poder salir de eso. Y después nos habla de los dragones.
El dragón de por sí no existe, sino que es algo que es producto de la mente. Y uno de los graves problemas del ser humano está en lo que se imagina que puede llegar a pasar, en lo que está en su mente produciendo cosas que todavía no pasaron. Entonces nos enseña, ¿verdad?, de que todos esos pensamientos negativos, y muchas veces esos pensamientos negativos que están cargados de cosas que nuestra imaginación produce, vamos a poder también sacar de nuestra mente, porque nos vamos a dar cuenta que no es una realidad. Cuidado con las preocupaciones. Cuando nosotros entramos en las preocupaciones, muchas veces nos imaginamos cosas que todavía ni siquiera pasaron. Y eso desgasta muchísimo al ser humano. Por eso la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que ocuparnos en vez de preocuparnos. De que nosotros tenemos que confiar en Dios, prendernos de Él y entender que, como dice Jesús en el capítulo 6 de Mateo, busquen primero el reino y la justicia de Dios, que el resto viene por añadidura. Entender que Dios tiene la solución para todos nuestros problemas, que para Dios nada es imposible y Dios sabe el momento en el cual va a actuar. Pero no dejes que tu mente, que como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa, te conduzca sin tu espíritu a imaginarte situaciones que ni siquiera ocurrieron, pero que puedan llevarte a la desesperación, a la preocupación y a perder la paz. Dice después, pues a mí se acogió, lo libraré. Lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé y estaré con él en la desgracia. Lo salvaré y lo enalteceré, lo saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Pues a mí se acogió. ¿Por qué? Por la fe. Cuando nosotros decidimos prendernos de Dios, acogernos a Él, es porque decidimos creer en Él, confiar en Él. Y tenemos la seguridad que nunca nos va a fallar. Por eso dice, pues a mí se acogió, lo libraré. ¿De qué nos libra el Señor? De los malos momentos de aquí, ya. Porque cuando nosotros dejamos de pecar, entonces comienzan a extinguirse todas las consecuencias negativas que trae el haber pecado. Porque siempre todo pecado tiene su consecuencia. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Con nuestro programa Tiempo con Dios. Decíamos Salmo 91, versículo 14. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. ¿Por qué nos protege Dios? Porque nosotros le buscamos a Él. Dice en el capítulo 7 de Mateo, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. El buscar a Dios, el pedir a Dios, nos corresponde a nosotros. Por eso dice, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Me llamará, yo le responderé. Siempre que clamamos a Dios, Él nos responde. Dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Nunca Dios deja de responder nuestras oraciones. El problema es que nosotros a veces le pedimos un montón de cosas a Dios y no nos damos tiempo a ver las respuestas de Dios. Pero siempre que le llamamos, Él nos responde.
Y dice, y estaré con él en la desgracia. Aun cuando caigamos, estemos en estado de desgracia, sin la gracia de Dios, está ahí el Señor para tendernos la mano, para levantarnos, para sanar nuestras heridas y para que volvamos a Él, para que tengamos una vida nueva con Él. Lo salvaré y lo enalteceré. No solamente nos salva ya de los malos momentos aquí, sino nos redime para que podamos llegar a la dimensión de Dios, a la vida eterna. Y el enaltecer, ¿qué significa? Cuando nosotros pecamos, el pecado nos quita nuestra valoración de nosotros mismos, nuestra autoestima. Y el único que puede devolvernos esa valoración que nosotros tenemos de nosotros mismos y que nos demos cuenta de que valemos como hijos de Dios porque para Dios somos importantes, es Dios, porque Él es creador. Él vuelve a restaurar en nuestro corazón todo lo que el mundo nos quitó. Y el diablo es el dueño del mundo. Por eso viene a darme otra vez, a ponerme otra vez en esa condición de hijo de Dios y que entienda que somos todos amados por Dios. Que entendamos que somos amados por Dios. Que entendamos que Dios quiere nuestra salvación. Los saciaré de días numerosos y haré que pueda ver mi salvación. Bueno, para que nuestros ojos espirituales puedan ver de que con Dios la vida es diferente y que podamos llegar a esa vida eterna que Él nos propone. El sí es nuestro, no es de Dios, porque si es por Dios quiere que todos nos salvemos, pero no todos quieren salvarse. La pregunta es vos, ¿querés vivir bajo la protección de Dios y querés entrar dentro de la vida eterna? Es tu decisión. Es de cada uno de nosotros, porque el esfuerzo de poner en práctica la palabra de Dios y de vivir prendidos a Dios es nuestro. Aprender a vivir en el mundo sin formar parte del mundo. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tus palabras, gracias por conocerte, gracias por poder tenerte en cada uno de nuestros corazones. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos, mi Dios, a estar siempre unidos a ti. Que entendamos que nunca nos dejas solos, que siempre nos tiendes la mano para que salgamos del mundo. Que tomemos la oportunidad, que demos siempre el valor a todo lo que viene de ti, a ese amor que tú nos quieres entregar, para que así nuestra vida sea transformada por ti, que todo lo puedes y que puedes transformarnos como personas para que podamos amarte, servirte, valorarte y darte siempre el primer lugar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre Santo, bendícenos. Bendice, mi Dios, también a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Te pedimos por todas aquellas personas que no tienen quienes recen por ellos. Te pedimos también, Señor, por todas aquellas personas que están sufriendo muchísimo en este momento para que tú calmes su dolor. Te pedimos, mi Dios, por todos aquellos que todavía hoy no te conocen, para que pongas cerca de ellos alguien que les hable de ti y así tú transformes sus vidas. Gracias por el privilegio de tenerte en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por poder escuchar tu mensaje y te pedimos que nos des el valor para poner en práctica todos los días de nuestras vidas todas tus enseñanzas. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.